Con las buenas tardes para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Esto es Entrevista con Valores. Nos encontramos ahora con un legado, con una persona, un referente muy importante para la iglesia cristiana. Se trata de la pastora Miriam Crawford. Prácticamente se está proyectando, se está alistando para la celebración de los 50 años del ministerio de la Iglesia Filadelfia en Colombia. Pastora, bienvenida a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Muchas gracias, es un placer volver nuevamente a Valores Cristianos. Me dice volver como si ya se hubiera ido. No, siempre la hemos tenido aquí presente. Pastora, estamos a puertas de cumplir 50 años. ¿Qué ha sido de la Iglesia Cristiana Filadelfia durante todo este tiempo? Ha sido muchas cosas, crecimiento que realmente creo que no esperábamos, ni mi esposo ni yo, y comenzamos en una manera muy pequeña en nuestro apartamento, sí, aquí en Chapinero, con una sola mujer colombiana que era creyente, y eso fue un pequeño comienzo, pero de allí comenzó a crecer poco a poco y nos hemos ido extendiendo y a través de los años también llegando a muchas partes. Muchos han sido llamados como pastores y por medio del seminario bíblico también hemos podido dar la enseñanza que nos caracteriza y ver cómo Dios ha bendecido, no solamente en Colombia, sino en otros países. Pastora, me comentaba fuera de micrófonos que llegó usted a Colombia. Viene procedente de Suecia. Sí, correcto, de Suecia. Suecia. Viene procedente de Suecia como misionera a Colombia, más o menos en el año 69-70. Sí. ¿Sí? Sí, en esa época vine con 2 mujeres de Finlandia que yo las había encontrado en Texas, en los Estados Unidos, también como en el año 69, y las 3 venimos por primera vez a Colombia en 69. En ese momento usted pensaba, bueno, primero, ¿por qué Colombia? Y segundo, ¿usted pensaba que iba a durar tanto tiempo en Colombia o simplemente era por un tiempo y de nuevo regresaba para su país? Sí, yo realmente no sabía. Mi esposo Colin, él sí tenía un llamado como más concreto, que iba a estar aquí y en Colombia, pero yo vine porque se abrió la puerta a Colombia y viajamos aquí y decidimos también regresar aquí para tratar de comenzar una obra. Y las 3 estábamos pensando en viajar por el país y de pronto hacer alguna obra social o a través de la medicina, lo que podíamos, porque las 3 éramos enfermeras. Enfermeras, en ese tiempo Sí. se tenía esa labor. Y Sí. la enfermería es como un trabajo más social, ¿no? Sí, y claro, en Suecia es algo de mucho más valor que aquí. Aquí muchas veces no significa nada ser enfermera, pero allí es algo de Como una profesión. de una categoría más alta, sí. Qué bien, qué bien. Pastora, y llega a Colombia, y aquí en Colombia es que conoce al pastor Colin Crawford. No, usted llegó, como se dice, una solterita y a la orden. Sí, sí, yo vine para trabajar aquí, pero también estaba abierta. Si tú tienes a alguien para mí, Señor, estoy dispuesta, pero tiene que ser alguien con el mismo llamado, si no, me quedo soltera. 12 europeos, porque el pastor Colin era de Escocia. Sí, Y su correcto. merced es de Suecia. Sí, sí, 2 países un poco cercanos, pero también muy diferentes, porque
Escocia es parte de Gran Bretaña, ¿no? Ujú. ¿Y los dos, ninguno hablaba el español o ya dominaban el español los dos? No, mi esposo ya dominaba el español porque él llegó en el año 62 a Colombia. Lleva más tiempo aquí ya en Colombia. Sí, él llegó a Pasto y estuvo allí muchos conocieron a doña Catalina en ese tiempo. Y él estuvo con ella 2 años y después en el 64 llegó a Bogotá. Entonces cuando yo llegué, él estaba ya en Bogotá. ¿El ministerio, la Iglesia Filadelfia, nace antes del matrimonio o después del matrimonio? Después del matrimonio, porque teníamos una diferencia en Doctrina. cuanto a sí, doctrina del Espíritu Santo. Que ninguno puede ser pastor hasta que no se case. No, No era por eso, entonces ¿por qué no era? era eso, sino era sobre el pentecostalismo, ¿no? La parte pentecostal. Sí, porque yo vengo de una iglesia pentecostal en Suecia, que son iglesias muy sanas, ¿no? Y un poco más tranquilas que aquí. Aquí se encontró con un neopentecostalismo que hablan en lenguas, sí, que gritan, que hacen escándalo dentro de la iglesia, así más o menos. Sí, eso lo encontré aquí, pero también no todos son así, ¿no? O sea, un pentecostalismo en Suecia, algo parecido a la iglesia luterana, los presbiterianos, los metodistas. Sí, o más como la bautista, tal vez. Eso, como la bautista. Sí, sí, O sea que pero aquí viene usted a creer en el bautismo en el Espíritu Santo. no, eso en Suecia sí era también algo muy, muy fuerte. En mucho sentido como una iglesia bautista, pero con la libertad en el espíritu. La libertad en el espíritu. Sí. Estábamos hablando del año 69, la década de los 70. Todavía no había la libertad religiosa de culto, no teníamos la constituyente, la iglesia todavía no estaba bien fortalecida en esa época. ¿Cómo era la iglesia en esa época? No, las iglesias no eran muchas y después del matrimonio estábamos hablando como tuvimos ese problema de diferentes trasfondos y yo aclaré que yo nunca puedo estar allí donde tú estás. No puedo porque por lo que creen en cuanto a la mujer y otras cosas. Y él aceptó eso y dijo, no, vamos a comenzar algo nuevo. Y esto lo habíamos decidido, pero no era tan fácil, pero ya poco a poco. ¿Qué me quiere decir que cuando el pastor Colin y su merced abren el ministerio de la Iglesia de Filadelfia, no existía ese sistema que implantó prácticamente la Iglesia de Filadelfia en Colombia? Es nuevo, era nuevo en esa época para Colombia. Sí, yo creo que sí. Yo no sé, tal vez existió, pero es que no había en esta área donde estamos, en Chapinero, hacia el norte, porque la idea era llegar allá. Todas las iglesias estaban en el sur y en el occidente, ¿no? O sea, el cristianismo siempre se miraba en cierto momento que el cristianismo era para los pobres o para los de baja cultura y lógicamente Chapinero en esa época era lo más norte que había en Bogotá. Sí, sí. Claro. Entonces ustedes le estaban predicando ahora a los ricos. Sí. No eran elitistas, pero sí. No éramos elitistas, pero teníamos gente de bien, ¿no? Digamos, que llegaban a nuestro apartamento y muchos jóvenes también, por ejemplo, Alfa y Omega, que existió en ese tiempo, y llegaron a participar en la iglesia. Entonces creció después de unos 3 años, ya estaba lleno el apartamento, no cabía más gente. No cabía gente. No, y les tocó buscar un sitio. Sí, nos tocó buscar, estuvimos 1 año arrendando de Juventud con una Misión, aquí en la 7ª con 64.
Y después fue el único año que pagamos arriendo, porque después encontramos parte de donde estamos ahora, en la novena con 61, que es una de las entradas de la iglesia, y allí había un lote, y creo que valió como 600,000 pesos en ese tiempo, que era, suena ridículo, pero era dinero en ese tiempo, ¿no? Era bastante dinero. Sí. Y nace ahí en ese lugar la iglesia. Pero muchos de las iglesias que son ahora tenían que ver con Filadelfia, o porque nacieron en Filadelfia, o porque recibieron la capacitación del Instituto Bíblico Filadelfia, o porque empezaron a sembrar y a conocer el trabajo del pastor Colin, la pastora Miriam de esa época. Sí, eso fue después de algunos años. Y a través del seminario bíblico, creo que muchos recibieron un llamado y querían comenzar en su área y su propia iglesia, porque teníamos estudiantes de diferentes iglesias, ¿no? En ese tiempo no había tantos seminarios ni educación. Entonces el seminario llegó a ser bastante grande en una época. En el año 99, 2000 teníamos, creo que como 500, 600 estudiantes. ¿Cómo analizan el proceso, el trasfondo, digamos, el crecimiento, pero también la forma del evangelismo de anterior al de ahora? Y cómo su visión, qué ve en la iglesia cristiana en la actualidad. Sí, en ese tiempo era más difícil, ¿no? Evangelizar. Todo no era tan abierto y a veces oposición, pero yo nunca experimenté aquí que me maltrataban, no puedo decir eso, pero no era tan fácil. La gente llegaba porque quería recibir la palabra, había mucha sed de la palabra y querían estudiar, y creo que eso nos ayudó mucho a compartir y a llegar a diferentes sitios. Y con el tiempo entonces nació en muchas partes en Colombia. Hoy estamos, yo creo que en casi todos los departamentos. Hay iglesias. Toca volver a contar otra vez porque por la pandemia no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó, cuántas quedaron y cuántos. Sí. Pastora, me refiero, entonces podemos decir que en esa época muy pocos se convertían, pero a la vez el que se convertía era un cristiano, como dicen en Santander, de hueso colorado, Sí. de estirpe. Ahora, muchos se convierten, pero es un cristianismo liviano, ¿se puede decir? Yo creo que sí. Sí, porque muchos se convierten, pero no todos permanecen en la iglesia. Creo que es el reto ahora que permanezcan, que en verdad comiencen a crecer, porque muchos quieren hoy algo fácil, que no cuesta, y no es así. Todo tiene un costo, y para seguir en la obra y crecer en el Señor, eso requiere pagar un precio, y tenemos que consagrarnos y también aprender de la palabra, ¿no? Si no, no crecemos. No hay crecimiento. Pastora, entonces creemos que la Iglesia Filadelfia fue un bastión muy importante, es la base del cristianismo fuerte, una de las bases, porque también tenemos la Iglesia Pentecostal o digamos el movimiento misionero, tenemos Asambleas de Dios, tenemos, bueno, ya más adelante los carismáticos, ¿sí? Sí, Que fueron el pastor fundamentales. Héctor Pardo también estuvo en ese tiempo.
el pastor Pardo, sí, la pastora, bueno, habían una cuestión muy interesante que eran los medios de comunicación, eran escasos, prácticamente se contaba solamente con Radio Transmundial que se unía con, cómo era la unión con Nuevo Continente y al mismo tiempo el misionero Lindsay Christie se dio la tarea titánica de ser el primer, óigase bien, el primer periódico cristiano en el país. ¿Es así? sí, sí, creo que sí, el desafío. Y Lindsay Christie hizo una obra magnífica. Y en verdad, un apóstol del Señor se puede decir, junto con Denise, su esposa. Hicieron una gran obra y éramos amigos también Sí, con ellos, sí, grandes amigos. sí, sí. Y llegaban muchos misioneros, ¿no? Ya sea de Europa, ya sea de Estados Unidos, gracias a los contactos que ustedes tenían. También, sí, siempre teníamos gente, llegaba gente para ver todo lo que estaba pasando y el Espíritu Santo, creo que fue el Espíritu que comenzó a mover, ¿no? Y por eso experimentamos mucho crecimiento. Y a pesar de que habían diferentes denominaciones, digámoslo así, había un factor que era la unidad. Veía uno como la Iglesia Cruzada Cristiana o la Cruzada Mundial Misionera, veíamos como la iglesia del pastor Colin Crawford, las Asambleas de Dios, veíamos cuando había una campaña evangelística, cuando había una jornada de oración, cuando había una vigilia, eran todos unidos, ¿sí? Sí, Y regularmente recuerdo que utilizaban mucho las instalaciones de la Cruzada Cristiana en Santa Isabel para estos sí, eventos, ¿sí? sí, correcto. Ahí estuvimos muchas veces. Y comunión también con ellos, con el pastor Marcos Díaz, con varios de los siervos del Señor desde hace años. Y siempre unidos, cada uno haciendo su trabajo, pero eventos así estábamos unidos Mm. y era algo bonito. Que de pronto decían, bueno, viene para Colombia Gigi Ávila o Luis Palau, y iban todos, Sí, sí, ¿sí? así es. Y era bonito y en eso estaba presente la iglesia Sí, Filadelfia. sí, claro. Siempre hemos sido parte del cuerpo de Cristo y así ha sido una bendición considerarnos. Bueno, el pastor Colin Crawford para la nueva generación, ¿cómo lo define su merced? ¿Cómo cree que ya ese legado que él dejó con nosotros y la palabra que él sembró en muchas personas, su trabajo, su carisma tan especial dado a la gente, ¿cómo lo podemos definir a la nueva generación? ¿Quién era el pastor Colin Crawford? Muy difícil pregunta, pero creo que era un buen maestro, eh, buena palabra, buen predicador, tenía como ese don de predicar y enseñar también, pero tal vez más predicador que maestro. Y así llegaba y también tenía un llamado muy fuerte en evangelizar. Le gustaba mucho el evangelismo, predicaba mensajes evangelísticos. Salía por las calles, en los buses, predicaba. Creo que en una época, después no tanto, pero le gustaba en las cruzadas y Ujú. todo predicar el evangelio, sí. Mm. ¿Tenían obras misioneras en las tribus indígenas? En ese tiempo, tal vez no. Después de un tiempo sí, estábamos también ayudando en algunas tribus. Hacían el aporte para el trabajo misionero. Sí, sí. ¿Define la iglesia Filadelfia más misionera, más trabajo social, o más evangelística, o más de palabra, más mm, de enseñar la palabra? ¿Cómo la define? Bueno, lo principal ha sido la palabra, la iglesia de la palabra, pero también quiero enfatizar que siempre hemos sido una iglesia misionera.
siempre hemos tenido la carga de llegar a otras partes en Colombia, pero no solamente en Colombia, sino también fuera de Colombia. Y ver a jóvenes salir, por ejemplo, en el barco Logos, con OM y otras maneras que hemos visto que se puede usar para que salgan. Y así hemos enviado a muchos. Y algunos recibieron llamados y están trabajando ahora. Algunos están en España, como César y Patricia Laverde, Jorge y Viviana Gallor, están allá también. Qué bueno. Y así comenzaron. Pastora, son más de 50 años. Usted es una de las pioneras del cristianismo en Colombia. Más de 50 años predicando la palabra y manteniendo lo que es testimonio, fidelidad. ¿Cuál sería su consejo a todas estas mujeres que están en ese trabajo, colocando su mano en el arado y siguiendo adelante? Seguir firmes y ver oportunidades, no quedarse en el mismo sitio, sino si Dios abre una puerta, y si es del Señor en verdad, entra por la puerta y comienza, aunque sea algo totalmente nuevo, pero si es del Señor va a prosperar. Y es importante no quedarse siempre en lo mismo, ¿no? Sino seguir adelante en la voluntad de Dios. ¿Hay sueños? ¿Hay propósitos? ¿Hay proyectos? Ay, eso tendría que pensarlo un poquito. No, hay mucho que me gustaría ver, pero... Cuénteme uno aquí entre nos, que no lo sepa nadie más sino este servidor. Un sueño. Sí, no, me gustaría ver como más obras y más fuera de Colombia también. Y en el sentido, en lo que tenemos, pero ver a todo crecer. Ese es el sueño también, ¿no? Muy bien. Bueno, la Iglesia Filadelfia es un legado que ha sembrado muchas iglesias, como ella lo dice, prácticamente en todos los 32 departamentos de Colombia hay Iglesia Filadelfia. Pero también cuenta con un colegio, ¿sí? Un colegio, Sí, dos colegios. Uno, el Colombo Sueco y otro para sordos, ¿o es otro? Es independiente ahora. Comenzamos con Pati los sordos, pero ella ya tiene todo el control. Aquí tenemos otro, hasta primaria. Aquí hay otro colegio. Entonces, sí. ¿sigue el Instituto Bíblico? Sí. Continúa el Instituto Bíblico, sí. Continúa la Iglesia Filadelfia Central, aquí todavía se sí. reúne. El pastor principal es ahora el pastor Mauricio Borges. ¿O hay varios? Yo todavía soy la principal. O sea, no me saquen todavía, no. Yo estoy aquí y aquí me quedo, dice. No, tranquilo, yo voy a salir, pero todavía... No, yo no la estoy sacando, al contrario, queremos tener a la pastora Miriam Cranford por muchos años. Todavía no he salido, pero voy a salir y hay varios pastores, como tres parejas de pastores tengo. Que ayudan dentro sí. de la Iglesia Filadelfia. Exacto. ¿Qué tienen proyectado para los 50 años de la Iglesia Filadelfia? Bueno, nos falta concretar eso, estamos apenas comenzando a preparar. Pero creo que queremos comenzar con un banquete bien bonito, en un lugar sí. muy especial, y invitar a que los pastores puedan participar y de pronto algunos miembros también, obviamente no caben todos, ¿no? Y después queremos tener a alguien, posiblemente será el pastor Josué Sánchez, que ha estado con nosotros, enseñando y dando como una convención, ¿no? Una especie de convención. Sí. Sí. Bueno,
Vamos a orar, vamos a tener siempre en nuestras plegarias de oración por la pastora Miriam Crawford, porque queremos tener pastora Miriam Crawford por muchos, muchos, muchos años. Que sea Dios dándonos ese privilegio de tenerla con nosotros, porque es un legado, es una persona que es un referente muy especial para la iglesia cristiana, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Vamos a orar por la iglesia Filadelfia y su trabajo, que viene siendo un ministerio, un trabajo misional, llevando la palabra de Dios a toda criatura hasta los últimos rincones de la tierra. Su mensaje, pastora, para todo el cristianismo, para todos los seguidores, para el liderazgo cristiano del país. Sí, quiero animar a todos en este momento para ser fuertes y en verdad predicar la palabra, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. La situación en el mundo está difícil, todos lo sabemos. En Colombia no está tan fácil tampoco. Entonces necesitamos ahora toda la fortaleza del Espíritu Santo, pedir una nueva unción para seguir adelante todos y todos unidos, no permitir las divisiones nunca, sino todos unidos como un fuerte ejército. Y Dios te bendiga en este esfuerzo. Esto es Entrevista con Valores.